Este es su segmento Salud y Vida, y en los programas anteriores nosotros hemos hablado mucho acerca del esfínter urinario artificial masculino para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, y esto ha generado muchísimas preguntas de nuestra audiencia, y es por eso que hoy nos acompaña nuestro doctor, el urólogo Dairon Rodríguez, y como siempre le damos la cálida bienvenida aquí a Viva la Vida. Gracias, es un placer estar acá con ustedes, gracias. Como siempre, doctor, y ya me escuchó, hay muchísimas preguntas de nuestros televidentes. ¿Qué le parece si arrancamos? ¿Cómo no? Comenzamos con el señor Martínez, que le pregunta, ¿cuánto tiempo se demora la cirugía del esfínter urinario artificial masculino? Sí, la verdad es que la cirugía es una cirugía de mínimo acceso, es bien rápida, dura no más de una hora, se hace por incisiones bien pequeñas en el área perineal y una pequeña incisión en el área pélvica, abajo en lo que es el área suprapúbica donde está la vejiga, con incisiones bien pequeñas, no más de este tamaño, dura entre 30 minutos y una hora y el paciente se va a la casa ese mismo día, o sea que es una cirugía ambulatoria de mínimo acceso, de rápida recuperación y de mínimo riesgo. Doctor, la señora Gutiérrez le pregunta, ¿cuánto tiempo después de la cirugía puede comenzar a usar mi esposo el esfínter artificial? Una muy buena pregunta que nos hace ella. ¿Por qué? Porque los pacientes que han estado teniendo incontinencia y ya tienen finalmente esta cirugía, pues están locos por empezar a usar el dispositivo. La verdad es que quieren ver si les ha resultado. Y le decimos siempre a esos pacientes, tranquilo, hay que esperar cierto tiempo, tienes que sanarte de esa cirugía. Y usualmente, ¿qué es lo que se le dice al paciente? Que esperemos 6 semanas. Por 6 semanas ese dispositivo está en el cuerpo del paciente, no está activado, no lo podemos activar, no lo podemos usar hasta que el cuerpo no se sane. Ya cuando hayan pasado esas 6 semanas que nosotros confirmamos con el examen físico que se ha sanado bien, que todo está funcionando y luce adecuadamente, entonces enseñamos al paciente a usar el esfínter artificial. Ahora, la señora Díaz le pregunta, mi esposo fue operado por un cáncer y desarrolló como efecto secundario de la cirugía disfunción eréctil y también incontinencia. Él ya tiene la bombita puesta, o sea, el implante de pene, pero sigue con incontinencia. ¿Pudiera él ser candidato para el esfínter artificial? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, es verdad, y porque como estuvimos hablando en el programa anterior, una de las causas más comunes que causa esta incontinencia de esfuerzo en el hombre es la prostatectomía. Es ese hombre que tuvo cáncer de próstata, se operó, le quitaron su próstata y ahora tiene incontinencia. Y desgraciadamente esa cirugía de prostatectomía muchas veces causa disfunción eréctil en el hombre, o sea, ya el hombre no puede tener buenas erecciones, por eso es que hay que muchas veces ponerle el implante, pero a la vez, o la bombita, pero a la vez causa también incontinencia urinaria. Y entonces a veces resolvemos un problema, pero el otro problema persiste. Y sí, definitivamente sí, nosotros tenemos en nuestra práctica muchos hombres que tienen su bombita para el implante peniano, que le funciona muy bien, y también tienen otro bombita, como hemos demostrado en el programa anterior, para su esfínter. Y se controlan de esa manera el funcionamiento urinario. O sea que sí se puede. Definitivamente se pueden tener los dos sin ningún tipo de problema. El cirujano tiene que tener obviamente mucho cuidado al poner ese esfínter, tiene que saber que el paciente ya tiene el implante peniano para tener mucho cuidado con esa estructura, pero no hay ningún tipo de problema de tener los dos. Ahora, la señora López le pregunta, ¿cuánto tiempo puede durar el esfínter artificial y se pudiera cambiar si se rompe? Claro, otra buena pregunta, porque si el esfínter no dura de por vida, o sea, es como hemos hablado con el implante peniano. Usualmente, ¿qué es lo que le decimos a los pacientes? Que este esfínter dura entre 8, 10, 12 años. Hay pacientes que duran más, hay pacientes que le duran menos, pero usualmente 10 años es lo que le decimos a los pacientes. Cuando ese esfínter se rompe y ese esfínter deja de funcionar bien, y hay varias razones por las cuales el esfínter no funciona bien, pues entonces es tan simple como el componente que está roto, cambiarlo, o si hay que cambiar el componente entero, pues se puede remover todo y poner uno de nuevo. La señora Torres le pregunta, doctor, ¿cuán exitosa es la cirugía del esfínter? Es una de las más exitosas, señora Torres, que de verdad tenemos en la urología, porque el esfínter de verdad simula exactamente cómo los hombres orinan y funciona de verdad muy bien. Más del 90% de los hombres tienen una recuperación muy buena de la cirugía con unos resultados fantásticos y se curan completamente de esta condición. El señor Álvarez le pregunta, si paso por los detectores de metales del aeropuerto, ¿me pueden detectar que tengo un esfínter artificial? Claro, otra de las preocupaciones que tienen nuestros pacientes, no, igual que con el implante peniano, de que si le van a detectar, bueno, en un detector de metal no van a detectar nada. Sí, el esfínter tiene algunos componentes pequeños en el esfínter que son de metal, pero esos usualmente no disparan el detector de metal en el aeropuerto. Si el paciente pasa por uno de estos detectores de metales nuevos que existen, que es como si fuera un CAT scan, un CT scan, pueden determinar que hay ciertos componentes en el escroto, pero más allá de eso no va a disparar ninguna alarma, no tiene que viajar con nada para decírselo a la gente en el aeropuerto. Por acá tenemos otro televidente, el señor Linares, que le pregunta, ¿cómo se puede determinar si el cabestrillo o el esfínter artificial es la mejor opción para la pérdida de la orina?
Claro, una de las cosas que hacemos cuando el paciente nos viene a ver con esta incontinencia urinaria, que ya de verdad quiere cirugía, que ha tratado todos los otros tratamientos que hemos hablado antes, ya ha hecho ejercicio pélvico, ha hecho diferentes tratamientos o cambios de comportamiento y sigue con la incontinencia, es determinar, ok, vamos a hacer cirugía, ¿cuál es la mejor cirugía que te conviene, ¿no? Una es el cabestrillo que hemos hablado, que es la mallita que se pone por debajo del área de la uretra, el área perineal, y la otra es el esfínter artificial, que ya hemos hablado mucho de él. Usualmente el cabestrillo se usa en pacientes que tienen una incontinencia leve, usualmente que tienen 1 o 2 toallitas mojadas al día. El paciente que tiene mucho más incontinencia de eso, el cabestrillo no les va a funcionar. Entonces en ese tipo de pacientes donde la incontinencia es ya más o moderada o severa, que no es leve, entonces sí vamos a recomendarle al paciente que tenga el esfínter artificial. La señora Espinosa le pregunta, doctor, a mi hermano, a quien lo operaron de cáncer, tiene incontinencia y está considerando el esfínter artificial, pero a él le gusta mucho montar motocicleta. ¿Hay algún riesgo de dañar el esfínter por montar mucho la moto? Desgraciadamente sí. Estos pacientes que requieren ponerse un esfínter artificial para controlar su orina y les encanta o montar moto o montar bicicletas para mantenerse bien activos o montar caballo, que tengo pacientes que viven en ciertas áreas donde si suelen montar mucho caballo, pues desgraciadamente le tenemos que decir que tienen que tener mucho cuidado porque el uso crónico de esa motocicleta o de esa bicicleta o de montar caballo sí puede dañar porque uno se está sentando en esa área perineal donde el esfínter está localizado. ¿Sería limitarlo o abandonarlo por Yo completo? trato de decirle que lo abandonen, porque pasa que cuando es muy difícil decirle al paciente, a ver, si te sientas un día, unos minutos en una moto, no pasa nada. Si tienes que ir de un lugar a otro. Pero el uso constante de estar montado en una moto sí puede dañar el esfínter. Bueno. Ahí está. Otra pregunta, la señora Méndez dice, mi esposo se va a operar de la cadera y me dijeron que le tienen que poner unas sondas por unos días. ¿Qué cuidados tiene que tener con su esfínter artificial? Sí, señora Méndez, muy buena pregunta en casa porque hay que ser muy cuidadosos, con esto. Los pacientes que tienen un esfínter artificial, hay que recordarles al paciente que el esfínter siempre está activado. Quiere decir que siempre está completamente cerrado y que no deja que la orina salga. Si ese paciente va a tener cualquier tipo de cirugía, muchos de estos tipos de cirugía, al paciente le tienen que pasar unas sondas para drenar su vejiga adecuadamente. Y si ese esfínter no lo desactivan, o sea, no lo abren completamente, al momento de pasar esas sondas por el esfínter lo pueden dañar. Entonces lo que le decimos a los pacientes que tienen un esfínter artificial es que tengan mucho cuidado y que se desactiven el esfínter antes de tener cualquier tipo de cirugía. Qué bueno que nuestra televidente hizo esta pregunta porque de verdad pues es muy importante conocer todos estos procesos y cuidados. Doctor, muchísimas gracias por la paciencia y responder todas estas preguntas de nuestros televidentes. De verdad que es un tema muy interesante y muy educativo para todos nosotros. Es un placer estar acá, de verdad, tratar de quitarle estos misterios y estos tabús que existen, desgraciadamente todavía en el año 2022 en la población, acerca de la incontinencia del hombre, que es más aceptada en la mujer, pero mucho menos aceptada en el hombre. Pero yo creo que aquí en Viva la Vida lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Porque tenemos muchas preguntas. Para eso estamos acá. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Un placer que esté aquí con nosotros en Viva la Vida. No, gracias a ustedes por tenerme. Y con esta información nosotros continuamos con más.